Entregando sobre la posición de Marcelo Palau. Palau que juega para Alexis Duarte. Duarte levantó. Baja Esparza, recupera Guaraní la pelota, va Esparza, intentó el toque, va la recuperación de Raúl, Benítez retrocede Rodrigo Rojas, Esparza se pega la raya, pica y va, cruza Alexis Duarte que es rápido, la sacó hacia un costado, hay saque lateral para Guaraní. El Pulpito Duarte hoy de titular de Guaraní. Allí está Santiago Arzamendia, le dio a Alexis Duarte. Se está mostrando por el lado derecho Raúl Cáceres. Ya vino para él. Rodrigo Rojas la pide. Fue para Rodrigo. Rodrigo retrasa para Alexis Duarte. El Pulpito levantó. Corre el de la Cruz. Levantó de la Cruz. García va a pelear con Duarte que cabecea. El balón deriva sobre la posición de Esparza que va. Sigue Esparza. Esparza que la cruza. Escobar interrumpe. Sale Escobar. Escobar apretado. Retrasando sobre la posición de Juan Escobar. Ahora Duarte. Por derecha abierto Rodrigo. La pelota vino sobre la posición de Juan Escobar. Balón largo de Escobar para el Conejo. Busca el Conejo. Participa Oscar Benítez. Se quita para Guaraní. La cruzó bien Ruiz, pero no le pudo pegar como él quería Marcelo Palau. Sí, pero son los volantes que aparecen bien adelantados en Cerro Porteño. El caso de Palau y también de Rodrigo Rojas. Se está quedando un poco más Víctor el Topo Cáceres. Todo empezó con un... Presiona Cerro con mucha gente arriba. La va sacando Morel. Cabecea Alexis Duarte. Nuevo saque lateral que va a corresponder a Guaraní cuando transcurren 26:30. El 27 de mayo en la Nueva Olla, Santiago Arzamendia. Conejo, rechaza su Centurión, salta Juan Escobar, la pelota hacia atrás, le va quedando bien a Redes. A tiempo Duarte. Saque lateral, reposición de manos. En la imagen Alexis Duarte, el zaguero central juvenil que arranca. Ismael Venegas, Venegas para Víctor, rechaza al arquero. Ahora Duarte la bajó. Va saliendo Arzamendia para Cerro Porteño. Se abre Ruiz sobre el costado izquierdo. Sigue Santiago Arzamendia. El balón para Oscar Ruiz. En cara de la Cruz. Diagonal de Ruiz. Ataca Cerro. Peligroso García. ¡Gol! Rojas y Diego Chorín, todos sentados. Saca Alexis. Alexis que toca para Raúl. Tiene el control del balón Robert Rojas. Palau. Palau para Ramón Martínez. Martínez que la toca al medio. Sale Duarte. Duarte para Rodrigo. Tiene problemas para controlar. Lo presionan. Sostiene el control del balón. Escobar saliendo con calidad. Entrega la pelota hacia Rodrigo Rojas. Parte final. Cerro Porteño sin ser demasiado profundo. Va jugando Palau. Palau que toca para Alexis Duarte. Duarte presionado por Rodrigo Bogarín. La pelota para Anthony Silva. Pide tranquilidad Anthony. Vale, va a lanzar pelotas largas. Y teniendo además centrales importantes como el caso de Robert Rojas e Ismael Venegas. Allí va Esparza. Sigue Esparza. Raúl retrocede. La pelota tocada para Martínez. Apunta a Martínez. ¡Le pegó! Bombazo que se pierde muy. Pelota que terminó en el gol de García. Mucho más influyente es Esparza. Buen empuje y estando cerca de convertir un golazo el volante Ramón Martínez. Topo juega para Palau. Infracción de Martínez. Amarilla para él. Sí, el segundo en Guaraní. La anterior. Por Benítez. Benítez para Centurión. Centurión mete la pelota alta. Va Duarte del salto y gana. Quiere Conejo Benítez, pero cabecea Venegas. Topo Cáceres ahora. Vuelve a cabecear Ramón Martínez. ¿Quién la baja? Topo. Cabecear Ramón Martínez. ¿Quién la baja? Topo. Topo presionado. Casi pierde contra Bogarín. Recupera Alexis Duarte. Duarte para Juan Escobar. 44 minutos de la primera etapa. Gana Guaraní 1-0 con el gol de Epifanio García. La pelota ante la primera etapa. Gana Guaraní 1-0 con el gol de Epifanio García. La pelota entregada para Alexis Duarte. Duarte va tocando por el lado derecho. Sale Cerro Porteño. Pelota larga. Retrocede a tiempo Ramón Martínez. Le cuesta una enormidad a Cerro Porteño tener. Esperando Ronnie Redes. La pelota sobre Bogarín. Rodrigo Bogarín la mete al área. La va sacando Duarte. La quiere Chorín ahora. En el salto Chorín. La bajó para Rodrigo Rojas. De vuelta para Chorín. Chorín tocando para Ruiz. Avanza Ruiz. Sigue Ruiz. Ruiz perseguido por... No soltó a tiempo Ruiz esa pelota. Corre Rodrigo Bogarín sobre el Duarte. Duarte llegó primero. Duarte retrasa. Anthony Silva va sacando esa pelota.
Ahora Churín la bajó de pecho, la mete profunda, muy profunda Churín. Va Esparza, gana Esparza, centro, arriba, Roney, ¡gol! ¡Gol! Topo para Rojitas. No pudo, perdió, recuperó Duarte. Duarte que toca para Escobar. Escobar prefiere darle a Anthony Silva. Duro golpe para las pretensiones de Cerro Porteño de revertir el resultado en la pelota. Insiste Duarte. Muy meritorio lo de Redes, bajando a actuar y aguantando a Rodrigo Rojas en esa embestida del capitán de Cerro Porteño, queriendo clarificar dentro del área. Rodrigo Bogarín que juega, Alexis Duarte que toca la pelota para Anthony Silva. Escobar y la salida para Cerro Porteño. Van 5 minutos, 2-0 gana Guaraní. Hace muy bien Martínez, la presión alta. Ahora fue sobre Escobar, Escobar que toca para Duarte. Duarte ahora que la levanta. Corre Conejo, marca Rojas, salta Rojas. Domina Víctor Centurión. Sí, y además Ramón Martínez salió. Ruiz de la Cruz levantó. Ahora Arzamendia la pelea con Redes. Marca en el fondo Alexis Duarte. Duarte para Arzamendia. Arzamendia que levanta de la Cruz, que devuelve al medio. Anticipa Rodrigo, protege, va Ruiz. Marca Ramón Martínez. Lado derecho. E insiste Cerro Porteño con Raúl Cáceres. Con Jorge Rojas. Presionado por Morel. Duarte ahora para Ruiz que está retrasado. Pide Conejo, pelota para Churín. Salta y rechaza Venegas. Impecable, golpear la pelota. Y luego que aparece como un externo por el lado izquierdo, jugando casi en la posición de Ruiz cuando quita Duarte. Golpe de cabeza de Martínez. Le queda Raúl. Domina Raúl. Mete la pelota larga. La va a buscar Churín. Churín tuvo a Guaraní 3 goles en los 2 últimos partidos. Ahora se fue Epifanio. 4 porque él también asistió a Redes. Es que siempre era un problema por parte de Guaraní el hecho de terminar bien las jugadas cruzando pelotas, pero que nadie pudiera pudiera atropellar por el medio y resolver mejor, como lo ha hecho en estos últimos partidos con Epifanio García convirtiendo un par de goles. Saca Anthony, la pelota entregada para Escobar. Bueno, 21 minutos. Sí, 3 zagueros centrales fijos, el caso de Venegas, de Robert Rojas y de Imperiale, y con una línea de 5 a la hora de marcar y de que Cerro tenga la pelota, porque se van a sumar por supuesto a estos 3 el Beto de la Cruz y también Benítez. Va Rojas para Santiago Arzamendia, centro de Arzamendia, rebotan de la Cruz, recibe Alexis Duarte, presiona de la Cruz. Duarte tiene el control de la pelota, la va jugando para el Topo, descarga sobre Juan Escobar, espera Guaraní con una línea de 5, el toque intenta presionar Ramón Martínez. Rodrigo va a jugar para Duarte. Duarte que toca. Arzamendia que intenta. Mucha gente de Guaraní para defender. Esparza también uno. Cruz rechaza al capitán de Guaraní. Duarte tira la pelota hacia atrás. Va a participar a Anthony. Va a volver a cargar Cerro Porteño. Cerca de los 25 minutos del segundo tiempo. Arzamendia desvía, pero marca en el fondo Ismael Venegas. Venegas levantó para Redes. Cruza Duarte. Infracción de Redes desde el piso. Lo sujetó a Duarte que cobra rápido. El balón para Rodrigo. Rodrigo. El Conejo. La pelota tocada hacia atrás para Alexis Duarte. Duarte para el equipo de Cerro Porteño. Arriba Churín en el salto. Leona Imperiale. Rojas está luego el tiempo de recuperación. Saque lateral. Reposición de manos. El lateral va a corresponder a la representación de Guaraní, que tiene con este marcador mucha tranquilidad y autoridad para jugarlo. Tiro de Rojitas. Llegó el segundo tanto. Cuando se reanuda el partido, el tercero. Ataca Ramón Martínez. Fondo de cancha. La tocó hacia atrás. Tira Bogarín. Ya no valía la jugada. Y Bogarín fue lo último que hizo en el partido. Será reemplazado por Orlando Gaona Lugo, quien